tantas cosas al Señor en este poco rato que estamos, ¿cierto?, adorándole. Hemos quizás expresado tantas cosas que están al interior de nuestro corazón. Gratitud, quizás tristeza, desaliento, dudas, ¿cierto? Pero tenemos que pensar que estamos en este lugar y estamos en el lugar correcto. El que usted y yo estén en este lugar no es por casualidad, sino porque Dios lo quiso así en este día. Amén. ¿Lo cree usted, amada iglesia? ¿Usted cree que usted viene a adorar a un Dios vivo? ¿Lo cree con todo su corazón, amada iglesia? Que Dios es un Dios vivo, que es un Dios real, que se mueve en cada vida, en cada corazón. Debemos de creerlo con todo nuestro corazón, no dudando nada, así como dice su palabra. No dudando en que Dios es real, aunque nuestros ojos físicos no lo vean, hermano, pero Dios está en medio de nosotros. Dios debe estar en el corazón de su iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. Tiene que habitar la presencia de Dios, su Espíritu Santo, el Consolador, aquel que cuando nuestro Señor Jesucristo, cierto, se fue a los cielos, Él no nos dejó solos, no nos dejó desamparados, sino que nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, que es Dios mismo, hermanos, hermanas, amadas. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, amada iglesia? ¿Para qué está el Espíritu Santo? Para ayudarnos, para consolarnos, para darnos nuevas fuerzas cuando no hay ninguna, amada iglesia. Yo en esta noche quiero agradecer de forma especial, hermanas, porque quizás muchas veces nosotros nos paramos en este lugar solamente, o bueno, igual le agradecemos al Señor cuando vemos que el Señor va obrando, pero quiero contarles a ustedes que David, por este joven que hemos estado orando, ¿cierto? Ustedes saben que él tiene leucemia. Él es primo de Marco, un joven de 18 años, hermano. Pero Dios se ha manifestado en su vida. Estaba en coma, hermanos. Quizás los médicos nos damos mucha esperanza y mañana le van a dar de alta a su casa. Yo sé, hermanos, que Dios tiene un propósito con esa familia. Ellos son súper católicos, hermanos. Yo les ruego que me ayuden a orar por ellos. Para Dios no hay nada imposible. Dios transforma un corazón. Y más aún cuando está la necesidad. Cuando estamos tan frágiles a la vida, es cuando Dios toca más aún el corazón del hombre y de la mujer. Y toda la gloria y toda la honra en esta noche sea para nuestro Señor. Porque Él lo hace todo perfecto, hermanos amados, iglesia amada. Él lo hace todo perfecto, pero a su tiempo. Él todavía está con la leucemia, hermanos, pero de a poco va recuperándose. De a poco despertó del coma. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Yo delante hablaba con su mamá y yo le decía, yo tengo un Dios todopoderoso. Acércate a Él. Acércate a Él, porque Él es el único que puede ayudarnos. El Señor es nuestro pronto auxilio, amada iglesia. En los buenos tiempos, en los malos tiempos, Dios siempre es fiel y seguirá siendo fiel, porque Él no es hombre para mentir. Amén. Así que yo les cuento, amada iglesia, para que también usted aumente su fe. Aumente su fe en el Señor, para que yo también aumente mi fe. Amén. Es una realidad que cada uno de nosotros tenemos que vivir el día a día, ¿cierto? Tenemos que vivir en una conexión con Dios. Tenemos que vivir en una intimidad con Dios, relacionarnos con Dios, cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros escuchamos, ¿cierto?, que cuando Dios hace milagros, es también aumenta nuestra fe. Nos da nuevas esperanzas. Y es lo que nosotros tenemos que entregarle a este mundo. A este mundo que está sin esperanza. A este mundo que quizás lo da todo por perdido. Pero hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es Cristo, amada iglesia. Así que muchas gracias
por sus oraciones y les pido que sigamos orando por David y su familia. Amén. Para que Dios complete eso que Él ha comenzado en su divina voluntad, hermano. En su divina voluntad. Amén. Vamos a seguir leyendo Filipenses. Me tocó a mí hoy día el capítulo 2. El pastor no sabía si predicaba él o yo, porque hoy día a mí me toca la reunión de mi hija. La primera reunión de mi hija. Así que, pero gracias a Dios, pudimos estar en este lugar a tiempo, ¿ya? Filipenses 2, vamos a leer del 1 al 4. Yo tengo la versión NBI. A mí me gusta estudiar con esta versión, hermano. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta porque la entiendo mejor, ¿ya? Así que lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hasta ahí vamos a leer por este momento. Amén. ¿Quién es el autor de este libro? Pablo. Sigue instruyéndonos el hermano Pablo. Amén, a través de la palabra del Señor. Un hombre, es cierto que ya todos conocemos, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que mataba a los cristianos, pero Dios lo transformó, ¿cierto? Y cambió todo eso malo que él tenía para la gloria de él. Amén. Y dice que Pablo escribe estas cartas desde la cárcel. No porque Pablo, ¿cierto?, haya robado, no porque Pablo haya sido un ladrón, no porque Pablo, ¿cierto?, haya cometido algún pecado, sino porque Pablo estaba preso, ¿cierto?, por predicar la palabra de Dios. Y él escribe desde sus prisiones, hermano. Yo siempre cuando leo las cartas de Pablo, yo me imagino, qué tremendo, hermano, qué tremendo el amor de Dios con ese hombre. Cuán grande el amor que tenía Pablo para el Señor, que aún estando preso en su carne, pero no en su espíritu, él tenía la libertad, aún estando preso, tenía la libertad para poder animar a los que estaban afuera, imagínense, exhortarlos, indicándoles el camino que debían de seguir. Este capítulo, hermanos amados, nos habla de la humildad, de la unidad y del servicio. El capítulo 2 trata de estas tres actitudes que tenemos que tener como hijos de Dios. Y yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cómo podemos vivir como verdaderos discípulos de Cristo en un mundo que fomenta el egoísmo y el autoestima? Gran pregunta para nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo podemos vivir, cierto, en una sociedad tan corrompida que muchos corren por obtener, cierto, ganancias, por enriquecerse, por solamente tener un buen pasar en la vida, sin mirar a Cristo? Amén. Dice el versículo 3, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo en este escrito, amada iglesia, nos enseña a vivir teniendo humildad
en nuestros corazones. ¿Y qué es la palabra humildad, cierto? Porque muchas veces nosotros confundimos la palabra humildad con quizás con andar vestida de forma andrajosa, ¿cierto? Quizás la gente que tiene un nivel social más bajo. Pero a eso no se refiere la palabra del Señor, sino que habla de la humildad del corazón. Hay muchas personas, amada iglesia, que quizás tienen un estatus de vida baja. Nosotros tampoco tenemos un estatus de vida tan alto, ¿cierto? Pero somos entre la media y media baja, ¿cierto? Pero muchas veces esa gente, hermanos, no tiene humildad en sus corazones. Son personas arrogantes. Son personas que no tienen al Señor en su corazón. Como también está la oposición de personas muy adineradas que tampoco tienen al Señor en su corazón. Y hay mucha arrogancia en sus vidas. ¿Por qué? Porque este tiempo se ha vuelto una competición. Si nosotros miramos, ¿cierto?, a nuestro alrededor, aquellos que no conocen al Señor corren, pero por adquirir bienes materiales. Corren, hermanos, por adquirir ciertas riquezas para sí mismos. No quiero que esto se malentienda, amada iglesia. Cada uno de nosotros tiene que trabajar, y si usted puede vivir cómodamente, gloria sea al Señor. La gloria sea para Él. Pero que esto no sea causa de que nuestra humildad no esté en nuestros corazones. Que el amor de Cristo no reine en nuestros corazones. Amén. Quizá Pablo escribe esta carta porque, bueno, por empezar, Pablo le escribía a los gentiles, ¿cierto? Y me imagino que dentro de todos esos gentiles había una variedad de diferentes etnias, ¿cierto? Y es lo mismo con nosotros. Aquí en este lugar somos todos diferentes. A través del mundo somos todos diferentes. Tenemos una hermana venezolana, nuestra pastorita que es argentina, nosotros que todos somos chilenos. Pero la humildad no puede ser diferente en ninguna parte, en el mundo entero. La humildad que Jesús nos demuestra a través de este capítulo de la Biblia. La humildad, amada iglesia, es clave para cada uno de nosotros. Como iglesia, como hijos de Dios. Dice la palabra que tenemos que considerarnos con humildad. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Imagínense, hermano, qué tremenda es la palabra del Señor. A lo largo de estos capítulos, cierto, que hemos estado estudiando, Dios nos ha hablado fuertemente acerca de este tema de la humildad. Y yo meditaba, yo creo que cada uno de nosotros cuando estudia la palabra del Señor, el Señor nos lleva a meditar en ella. En reflexionar, hermanos amados, ¿qué es lo que hay dentro de mi corazón? Y es la pregunta que también el Señor le hace a usted como hija, como hijo. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos examinemos en esta noche. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? De mi corazón. Hay quizás deseos, ¿cierto?, por tener una carrera universitaria, por obtener un mejor trabajo, quizás el poder lograr tener un buen negocio, tener un buen vehículo. ¿Cuál es la motivación que lo mueve a usted y que me mueve a mí para servir a Cristo? ¿Cuál es la motivación?
amada iglesia. El carácter de Cristo debe estar reflejado en cada uno de nosotros. Y yo meditaba en esto, hermanos amados. Yo decía, Señor, quizás muchas veces nosotros caminamos y caminamos a ciegas, no mirándolo a Él como el blanco perfecto. Porque cada uno de nosotros vive una situación diferente. Cada uno de nosotros tiene problemas. Porque sirvamos a Dios, no estamos exentos a los problemas, hermano. Es más, a veces tenemos más problemas que cuando no servíamos al Señor. Y es cuando en esa condición nosotros nos cuestionamos. Y muchas veces a nuestro corazón entran actitudes, ¿cierto?, que no corresponden a lo que Dios establece en su palabra. Quizás nos consideramos superior a los demás. Y es lo que el Señor no quiere para nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Dios un día nos adoptó como sus hijos para poder trabajar en su reino y para poder trabajar también en unidad, amada iglesia. Aquí no hay llanero solitario. Dios quiere que cada uno de nosotros trabajemos, pero trabajemos en unidad, poniéndonos en el lugar del otro. Porque cuando nosotros decimos que somos familia, amada iglesia, tenemos que sentir lo que nuestro hermano siente. Tenemos que padecer lo que nuestro hermano siente, porque nosotros decimos que somos un cuerpo, ¿cierto? Y si a mí se me corta este dedo, todos los demás dedos van a andar medio resentidos o más cansados porque tienen que hacer mayor fuerza, ¿cierto? Ejercer mayor fuerza. Es lo mismo como en nosotros, como hijos de Dios. Y es en ese momento cuando yo demuestro la humildad que hay en mi corazón. El deseo, ¿cierto?, de agradar a Dios y no a los hombres. Porque muchas veces, amada iglesia, la mirada siempre está en nosotros, puesta, ¿cierto? Siempre está puesta en nosotros. Y pobre que cada uno de nosotros caiga, ¿cierto? Porque nos apedrean ahí, nos condenan. Pero nosotros tenemos que tener siempre la mirada puesta en nuestro Dios y tenerlo a Él como ejemplo para nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿cómo podemos practicar la humildad en nuestras relaciones diarias, amada iglesia? Primero, nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que dependemos de Dios. Reconocer, amada iglesia, que sin Dios no somos nada. Que usted y yo camina, marcha, siga adelante, no por sus propias fuerzas, sino porque Dios tiene misericordia. Y Él nos abraza cada día. Y cuando hemos fallado, Dios está ahí para levantarnos. Amén. Imitando a Jesús en su humildad. Imitando a Jesús en su humildad. Siempre tenemos que recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que Jesús hizo por nosotros. Amada iglesia, eso siempre tiene que estar latente en nosotros, día a día. Decirle gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mi vida, porque es la que nos da acceso a la vida eterna. Imagínense si Jesús se hubiese negado y hubiese dicho, no, sabe Señor, sabe Dios, ¿cierto? Porque Él se volvió 100% hombres por nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Él hubiese dicho, no, yo doy un paso atrás, un paso al costado, ya no sigo? Hubiésemos estado perdidos. Si no hubiese estado esa humildad en el corazón de Jesús, si no hubiese estado el amor por la humanidad,
hubiésemos estado perdidos en condenación eterna, amada iglesia. Es por eso que cada día debemos de acordarnos de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que también escuchar antes de hablar. ¿Estás escuchando, hermana iglesia? Primero tenemos que escuchar antes de hablar. Porque quizás la lengua es el órgano más pequeño del cuerpo humano, pero es el que causa más daño dentro de la sociedad. Y es lo que guarda mi corazón y sale por mi boca. Amén. Tenemos que aceptar también, amada iglesia, una corrección con un corazón humilde. Reconocer delante de Dios y muchas veces delante de los hombres que hemos fallado a Dios. Que hemos fallado a Dios. Es el primer paso para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Cuando yo no reconozco que he fallado, quizás Dios está ahí golpeando mi corazón. Dios golpea la puerta de mi corazón, pero si yo no le abro, Él nada va a poder hacer. Tenemos que poner nuestro corazón delante del Señor de una forma humilde. Amada iglesia, así como le cantamos: te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón, te ofrezco todo de mí para que tú me hagas un hijo tuyo, para que tú me hagas una hija tuya. Para que este caminar, amada iglesia, no sea en vano. Cada uno de nosotros, yo sé su corazón, usted anhela algún día poder estar frente a su Padre, el poder tener la vida eterna. Pero Jesús, hermanos, hermanas, nos pide en esta noche un corazón humilde como el de Él. Tenemos que parecernos a nuestro Maestro. Tenemos que adaptar el carácter de Cristo en nuestras vidas con humildad. Amén. Tenemos que servir, amada iglesia, con amor y sin orgullo. Todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Aunque hiciéramos todo, siervos inútiles somos. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Para nosotros es su misericordia, amada iglesia. Cuando nosotros realizamos, ¿cierto?, cosas para el reino de Dios, que nuestro ego, ¿cierto?, que nuestra vanagloria no se suba ya por los aires, sino que la gloria y la honra sea para Dios, para el Dios Todopoderoso. Porque nada somos delante de Él. Y todo lo que hagamos en este lugar, quizás nunca va a ser reconocido. Quizás nunca nadie lo va a reconocer. Pero un día Jesús, Dios, allá en la eternidad, tiene una recompensa incorruptible que ninguno de nosotros puede romper. Amén. Tenemos que perdonar y también pedir perdón, amada iglesia. Yo creo que este es un acto de humildad que realmente, hermanos, que cuando nosotros podemos hacer esto es porque Dios realmente está trabajando en nuestras vidas. Cuando usted y yo tenemos la capacidad de poder perdonar a su hermano o pedirle perdón a usted porque ha fallado, realmente la presencia de Dios, su Espíritu Santo, está en su vida, está en su corazón.
Porque déjeme decirle, amada iglesia, que cuando nosotros nos equivocamos, nos comenzamos a equivocar, ¿cierto? Y cometemos pecado contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, contra el Señor. Y no sentimos peso de culpa. Tenemos que preocuparnos en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Nosotros con las damas estamos comenzando a estudiar la presencia del Espíritu Santo. Y es tan esencial para nosotros como hijos de Dios que el Espíritu Santo muere en nosotros. Es cuando se empiezan a activar los frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne comienzan a desaparecer. Y es lo que Dios quiere para nuestras vidas, amada iglesia. El Señor quiere que nosotros vivamos de una forma reverente para Él. Primeramente, como nuestro Dios, como nuestro Padre. Pero también que nosotros vivamos con respeto, con humildad, con amor, con cariño, los unos y los otros. Él quiere que nos consideremos, hermano. Que si el hermano, cierto, ha fallado, que si el hermano está quizás desganado, no seamos personas que solamente apunten con el dedo, sino que con humildad podamos dar palabras de esperanza. Con humildad podamos pedir a Dios que se glorifique en la vida de nuestro hermano, para que se levante. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, no está exento a pasar dificultades en la vida. Todos estamos propensos a vivir situaciones difíciles. Todos. Pero tenemos una esperanza viva. Tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Tenemos que darle la gloria a Dios en todo. En todo, amada iglesia. Amén. Vamos a leer ahora de 5 hasta el 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando una naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice el versículo 5, dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. Cristo se humilló, dice su palabra, al hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. La muerte en una cruz era la muerte más indigna que podía tener un pecador. Y Jesús murió en un madero de la cruz, crucificado, con sus manos y sus pies atravesada por clavos. Todo lo que él tuvo que pasar, pero él se humilló hasta lo más bajo para morir por cada uno de nosotros. La obediencia de Jesús fue total, amada iglesia. Él no lo obedeció a medias a Dios, sino que su obediencia fue total. Amén. Hasta morir, amada iglesia. Y en nosotros como hijos de Dios, también Jesús debe ser un referente para nosotros. Debe ser un ejemplo para nosotros. Tenemos que ser fieles a Dios hasta que partamos de esta tierra. Hasta que Dios venga
por nuestra vida, amada iglesia. Dice, como resultado Dios lo exaltó y le dio un nombre, por sobre todo nombre. Todo el sacrificio que Jesús hizo, todo lo que Él pagó por nuestras culpas, por nuestras transgresiones, hermano. Él no tenía pecado, no tenía nada, pero aún así, Él entregó su vida a causa de la nuestra. Amada iglesia, ¿cómo no agradecer al Señor cada día? ¿Cómo no poder, amada iglesia, decirle al Señor que le necesitamos cada día? Que necesitamos ser hombres y mujeres que podamos ser útiles para su reino. Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad, de persistencia. Es el mayor ejemplo que nadie en el mundo haría. Quizás nosotras como mamás, ¿cierto? Las que tenemos hijos. Quizás nosotros daríamos la vida por nuestros hijos. Pero no hay nadie en el mundo que dé la vida por todos. Quizás usted no daría la vida por mí, ¿cierto? Pero Jesús lo hizo. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros, amada iglesia. Y el Señor quiere que caminemos cada día meditando en lo que Él hizo por nuestras vidas. No tomándolo a la ligera, ni desperdiciando el tiempo, amada iglesia. Porque muchas veces nosotros hacemos esto, un ir y un venir. Pero no hay una intimidad con Dios. No hay una relación con Dios, amada iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, amada iglesia, porque el tiempo es corto. Y sabe que yo mientras estudiaba esta palabra, yo me acordaba de la vida de mi madre. Cuando mi mamá falleció de cáncer. Yo desde muy pequeña, yo estuve en una iglesia. Pero yo lamentablemente nunca vi una fidelidad en la vida de mi padre y de mi mamá servir al Señor. Ellos eran un ir y un venir. Entonces llegó el momento en que Dios golpeaba la puerta del corazón de mi madre. Muchas veces me acuerdo, nuestro pastor que estaba antes aquí en este lugar, el pastor Juan, iba a mi hogar y ¿sabe lo que hacía mi mamá? Ella se escondía. Pero ella pensaba que se escondía del pastor, pero ella se escondía de la voz de Dios. Hasta que mi mamá, ella un día cayó muy enferma, amada iglesia, y lamentablemente sus días fueron cortos. Le dio un cáncer con una metástasis cerebral, hermanos, que solamente duró 6 meses de vida. Pero fue el tiempo en que Dios le dio para que ella pudiera reconciliarse con Él. Entonces, ¿a qué me lleva a meditar el Señor con todo esto? Que cuando nosotros nos sentimos capaces, hermanos, de quizás poder caminar sin Cristo, es cuando Dios tiene que tomar determinaciones en nuestra vida. Dios no es un Dios de juego. No podemos tomar las cosas a la ligera, amada iglesia. Él siempre nos instruye a través de su palabra. Nos da el consejo correcto que debemos de seguir. Nos da ejemplos para cómo tenemos que caminar junto a Él cada día. Amén. Y tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar en obediencia
así como Jesús lo hizo, hasta morir. Hasta morir, amada iglesia. Aunque nos cueste muchas veces, porque somos seres humanos. Yo le digo al Señor, Señor, yo muchas veces soy una mujer perezosa. Muchas veces estoy cansada. Muchas veces, hermano, faltan las fuerzas quizás para orar. Pero ahí está Dios. Y Él nos renueva. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace posible lo imposible. Él hace posible todas las cosas, amada iglesia, y el Señor quiere que su iglesia tenga un corazón como el de Él. Un corazón que camine con humildad, con sencillez de corazón, amada iglesia, poniéndolo a Él como el blanco perfecto, poniéndolo a Él como ejemplo dentro de la sociedad, no olvidándonos de este sacrificio tan hermoso que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo podemos reflejar la actitud de Cristo en nuestras vidas cotidianas? Amando a los demás como Él nos amó. Y aún a nuestros enemigos. Qué difícil muchas veces es amar a aquel que nos ha causado daño. Pero ahí en Mateo 5:44 lo dice. Él amó aún, ¿cierto? Aún aquellos que lo crucificaron, los que causaron su muerte. Aún así, Él los amó. Tenemos que vivir con humildad y no buscar el reconocimiento de otros. Tenemos que perdonar, amada iglesia, pero sin rencor. Jesús perdonó aún a aquellos que los crucificaron. En Lucas 23:34, después usted lo busca en su casita ya. Buscando la voluntad de Dios en todo tiempo, hablando con gracia y verdad, viviendo en santidad y obediencia, confiando en Dios en todo momento. Debemos vivir en santidad, amada iglesia. Sin santidad, dice su palabra, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Sin santidad, amada iglesia, no vamos a ver al Señor. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que adoptar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? ¿Quedándome en mi casa? ¿Quedándome dormido? ¿No orando? ¿No leyendo la palabra? Es negándose a sí mismo. Es la única forma, amada iglesia, que cada uno de nosotros vamos a adoptar el carácter de Cristo. Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a lo que a nosotros nos gusta. Nos gusta dormir más tarde, ¿cierto? Yo le digo, hermano, a mí no me gusta estudiar. Yo le digo al Señor, a mí no me gusta estudiar, no me gusta leer. Pero tengo que hacerlo. La Constanza el otro día me dice, mamá, no tengo ganas en la iglesia. Con ganas o sin ganas, hija, se va igual a la iglesia. Con ganas o sin ganas. Tenemos que hacerlo. Porque es para Cristo, amada iglesia. Es para Cristo, no es para nuestro deleite. No es para nuestro deleite, sino es para glorificar, honrar y decirle gracias, Señor. Gracias, papá. Porque hoy puedo alzar mis manos. Porque hoy puedo ser libre. Porque hoy quizás esas cadenas que en el tiempo antiguo me ataban, me oprimían, ya no están. Y puedo dejar mi corazón en libertad para ti, para que esa humildad, para que todas esas actitudes, para que
los frutos del Espíritu, de tu Espíritu Santo, puedan morar en mi corazón, puedan morar en mi vida. Y es lo que Dios quiere para la iglesia. Que los frutos, sus frutos de su Espíritu Santo moren en cada uno de nosotros, amada iglesia. Para que otros, para que nuestras familias puedan llegar a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros luchamos un constante, día a día. Le pedimos al Señor, Señor, obra en mi familia, Señor, obra en mis hijos, obra en mi esposo. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud que nosotros tenemos para con Dios? ¿Cuál es la actitud que usted tiene? ¿Va con humildad a los pies de Cristo? ¿Usted actúa con humildad en su hogar? ¿Usted actúa con humildad en su trabajo? En donde quiera que estemos, amada iglesia, tenemos que reflejar el amor de Dios. Tenemos que reflejar el amor de Dios para aquellos que están sin Él. Amén. Leemos, amada iglesia, del 12 al 18. ¿Qué hora es ya? Vamos a leer más rapidito, ¿ya? Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla la buena voluntad. Hágalo todo sin queja ni contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas de firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con ustedes, todos ustedes, mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Trabajar en nuestra salvación con temor. ¿Cuál es la motivación que usted tiene para servir al Señor? ¿Usted le sirve porque quizás le da miedo que Dios ponga la mano sobre usted y haga de su vida un desastre y haga de su familia cosas que usted no quiere? ¿O la motivación que usted tiene por servir a Cristo es amarlo, es obedecerle, es alegrar su corazón? Pero la motivación que nosotros tenemos que tener, amada iglesia, también tiene que ir junto con la acción. Amén. Porque cada uno de nosotros, todos los días, nos levantamos con diferentes motivaciones, ¿cierto? Yo me levanto a trabajar porque tengo la motivación de que tengo que tener plata, ¿cierto? Los jóvenes que estudian tienen la motivación de ejercer, ¿cierto? En el día de mañana, ser profesionales. Y nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra motivación? La salvación. La salvación, esa debe ser nuestra motivación en la vida de cada uno de nosotros. La salvación, la vida eterna. No significa, amada iglesia, que la salvación dependa de nuestras obras, sino que debemos de vivir en obediencia y santidad. Amén. Dios nos da tanto el deseo como la capacidad de obedecerle. Amén. Pero eso está en usted y está en mí. Recuerde que tenemos un libre albedrío. Dios nos deja el camino y te dice, aquí están todos los recursos, aquí está mi palabra, yo te doy todo en tus manos. Está en ti obedecerla o desobedecerla. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta algo, amada iglesia, que si nosotros desobedecemos la voz de Dios, para nosotros
hay, ¿cierto?, una sanción. Hay un castigo. Dios nos da tanto el deseo como la capacidad de obedecerle. Debemos de vivir sin quejas ni murmuraciones, amada iglesia, brillando como luces en un mundo oscuro. A veces nos cuesta, y muchas veces las mujeres somos muy quejonas. Nos quejamos por todo. Ay, Señor, que hace calor. Ay, señores, que hace frío. Ay, señores, que me duele la cabeza. Ay, Señor, ay, Señor. Y vivimos de queja delante del Señor. Pero esas no deben ser excusas para que nosotros dispongamos nuestra vida delante del Señor. Tenemos que ser luces que brillen en medio de la oscuridad, en medio de esta sociedad. ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? Debo de mantener una relación diaria con Cristo. Tenemos que vivir en humildad y servicio, teniendo, amada iglesia, el carácter de Cristo, viviendo en santidad y en obediencia. Amén. ¿No escucho el amén, amada iglesia? ¿Están durmiendo? Amén. Vamos a pasar al capítulo 19 porque ya lo estamos extendiendo mucho. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor y con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplicar el servicio que ustedes no podían prestarme. Amén. Timoteo, modelo de un creyente fiel, que pone los intereses de Cristo por los suyos propios. Epafrodito, un servidor dispuesto a arriesgar su vida por el Evangelio de Cristo. Y aquí quiero hacerle dos preguntas a ustedes, amada iglesia. ¿Somos cristianos comprometidos, cada uno de nosotros? No hay ningún amén. Se fueron los amén. ¿Somos cristianos comprometidos con la obra de Cristo? Amén, Señor amado Dios. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por Cristo y por su iglesia? ¿Están dispuestos a sacrificar sus comodidades, mis comodidades? Cuando yo le digo al Señor, Señor, es que sabes que estoy tan cansada. Señor, es que hoy día parece que va a llover, así que no voy a ir a la iglesia, Señor. Que parece, Señor, que me duele la espalda, así que no, me voy a quedar en la casa mejor, Señor. Pero ¿sabe lo que me llevaba a meditar esta palabra? ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos tiempos difíciles? Corremos a las plantas de Cristo, amada iglesia. Ahí no hay sueño. No hay cansancio, hermano, porque tenemos una necesidad tan grande que podríamos estar toda la noche orando,
toda la noche intercediendo al Señor por nuestra necesidad, amada iglesia. Y muchas veces nosotros ponemos nuestras necesidades primero que a Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Esta es una palabra que el Señor nos trae, amada iglesia, porque Él nos quiere alentar a cada uno de nosotros. Su palabra siempre nos lleva a reflexionar en nuestras vidas. Y con estas preguntas que yo les hice, quiero que cada uno de nosotros meditemos en lo que le estamos entregando a Dios. ¿Qué es lo que yo le estoy entregando al Señor? ¿Le estoy entregando mi 10%, mi 40%, mi 50% de mi vida? El Señor quiere el 100% para Él. El 100% para Él. No vaya a ser, amada iglesia, que el día de mañana pueda ser tarde para nosotros. Así como lo fue para mis padres. Dios los tuvo que llamar de una manera que duraron una cierta cantidad de tiempo y Dios los llevó a su presencia. Pero aún así, en su amor y en su misericordia, Dios les dio la oportunidad para poder reconciliarse con ellos, con Él. No esperemos, amada iglesia, que vengan los días malos. Aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da hoy. Hoy es el día que el Señor quiere que el carácter de Él, la humildad de Él, el amor de Él esté en nuestra vida, esté en nuestro corazón. Que pongamos a Jesús, que lo imitemos a Él, que lo pongamos cada día como nuestra imagen, para poder seguirlo, para poder tomar la actitud, para poder seguir los pasos que Cristo dio. Él fue 100% hombre, amada iglesia, y se humilló hasta lo sumo, dice su palabra, hasta la muerte de cruz. Y Él quiere que nosotros hagamos también ese sacrificio día a día, que podamos buscarle, que ya nuestros deleites fuera. Lo que a mí me gusta, Señor, te lo entrego. Yo creo que vivir en una actitud de humildad, en una actitud de reverencia a ti. Que si tú me corriges, Señor, allí esté yo para escuchar tu voz. Que cuando el pastor quizás me diga algo, me llama la atención, sé que tú usas al siervo para poder hablarme. A los líderes, dispónganse, amados hermanos, en las manos de Cristo, para que Dios los pueda usar, para que puedan llamar, para que puedan testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas, amada iglesia, y así cada uno de nosotros. Somos embajadores de Cristo, somos portadores de la gloria de Dios, y Dios quiere que cumplamos el trabajo. En resumen, amada iglesia, y para terminar, Filipenses 2 nos enseña sobre la unidad, la humildad de Cristo, la obediencia en nuestra salvación y ejemplos en el servicio de la iglesia. ¿Estamos dispuestos, amada iglesia, a vivir con la misma humildad y entrega que Cristo nos muestra? ¿Estamos dispuestos? ¿Está dispuesto usted a pagar el precio? ¿Está dispuesto a pagar el precio en esta noche? Yo le voy a rogar que nos pongamos de pie. Vamos a orar al Señor en esta tarde, en esta noche ya. Y vamos a rogar al Señor que podamos ser imitadores de Él. Que su carácter pueda estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que podamos tomar la forma que Él tomó como siervo, humilde, manso. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Si alguien quiere pasar hasta este lugar, yo le voy a rogar que pase, nuestros pastores, nuestros líderes.
van a estar orando. Amén. Mientras, Jan, ¿puedes tocar una alabanza, por favor? Y todos nosotros oramos en esta noche. Amén.